Segway es, por mucho, uno de los mayores fracasos del siglo XXI. Desde inversionistas multimillonarios que predecían que cambiaría el mundo hasta su desaparición actual, Segway ha demostrado que este aparato ridículo no era el futuro del transporte. Sin embargo, la historia de Segway sigue siendo interesante. Desde ser elogiado por Steve Jobs y Jeff Bezos hasta cómo eventualmente se convirtió en el meme que es hoy, el ascenso y la caída de Segway es absolutamente fascinante. Pero ¿cómo cayó tan estrepitosamente? Para responder a esa pregunta, primero necesitamos ver por qué se creó Segway en primer lugar, lo que nos lleva a 1995. Ese año, un hombre llamado Dean Kamen tenía grandes sueños para el futuro. Era un inventor brillante y ambicioso, conocido por sus creaciones revolucionarias en el mundo médico, incluyendo la primera bomba de insulina y la silla de ruedas iBot, una silla de ruedas que podía subir escaleras e incluso equilibrarse en dos ruedas. Estas creaciones sin duda cambiaron las reglas del juego en la industria médica, pero Dean quería más. Con su experiencia en transporte y un plan para revolucionar la forma en que las personas se desplazaban, Dean centró su atención en su siguiente creación. Una que él pensaba que cambiaría el mundo. Por supuesto, esa creación terminaría siendo el Segway, y durante los siguientes 5 años, Dean y su equipo de ingenieros lo desarrollaron en secreto sin que nadie lo supiera. Bueno, todos excepto los ricos y famosos. Durante esos años, los titanes de la tecnología y los inversionistas multimillonarios se dieron cuenta del nuevo invento de Dean y quedaron fascinados con él. Por ejemplo, John Doerr, uno de los primeros inversionistas en Google y Amazon, pensó que el Segway era el invento más importante desde el Internet. Otro fue Steve Jobs, quien pensó que el Segway era tan importante como la computadora personal. Y luego está Jeff Bezos, quien creía que el Segway era revolucionario y un replanteamiento completo del transporte urbano. Parecía que todo iba perfectamente para Dean, pero poco menos de un año antes del lanzamiento del Segway, se topó con un problema enorme. En enero de 2001, un boletín llamado Inside.com publicó una historia sobre una filtración relacionada con un inversionista millonario llamado Dean Kamen, que supuestamente estaba trabajando en un invento que cambiaría el mundo. Esta historia desató el interés en este misterioso invento y llevó a cientos de miles de personas a tratar de descubrir sin descanso qué era. Durante la locura, se publicaron en línea diseños de patentes filtrados y cada minuto había discusiones sobre lo que podría ser este invento revolucionario. Y pronto, el rumor circuló en los medios tradicionales, incluyendo NPR, The New York Times y varios programas de entrevistas nocturnos. Para diciembre, las expectativas eran abrumadoramente altas, y Dean pensó que finalmente era el momento adecuado para revelar el Segway al mundo antes de que alguien se le adelantara. Así que, el 3 de diciembre de 2001 en Good Morning America, Dean finalmente reveló su misteriosa invención que cambiaría el mundo, y el mundo quedó, bueno, sorprendido. Ahora, para darle el crédito que merece, el Segway fue una innovación notable en su momento. Se equilibraba perfectamente sobre dos ruedas, la dirección era intuitiva, y los usuarios podían alcanzar hasta 12.5 millas por hora, mientras recorrían 12 millas con una sola carga. Estas innovaciones eran impresionantes para los estándares de 2001, pero desde el principio el público vio muchos defectos en el Segway. Para empezar, el costo para comprar uno era ridículo. Ni siquiera estuvieron disponibles para la venta hasta un año después de su presentación. Y cuando por fin podías comprarlo, costaba $4,950. El precio del Segway era tan absurdo que hasta los propios empleados de Segway pensaban que era ridículo. Toma como ejemplo a Clee Clever, un ex vicepresidente de Segway, quien dijo que pagar $5,000 o $6,000 por una de estas cosas era una locura. El exdirector general de Segway, Jim Naurod, estuvo de acuerdo y dijo: mucha gente decía que nuestros productos eran demasiado caros, tenían un precio demasiado alto. Sí, lo estaban. Y a pesar de las reducciones de precio y los descuentos, Segway no logró cautivar a un público más amplio debido a su alto costo. También falló en captar su interés por otra razón. El Segway no estuvo a la altura de las expectativas. Con lo oculto y misterioso que era, el Segway se percibía como el epítome de la innovación, pero una vez revelado, simplemente se veía como un scooter caro. Este anticlímax afectó significativamente su percepción y no le dio ninguna oportunidad de volverse popular. El profesor de negocios de Harvard, William Solman, está de acuerdo y dice: no había ninguna posibilidad de estar a la altura de las expectativas. Ese es el máximo nivel de expectativa que se puede generar sobre algo, punto. Y así, todos querían una alfombra
alfombra mágica, porque estaba claro que el Segway no iba a reemplazar a los autos ni nada por el estilo. La expectativa de que revolucionaría el transporte no se cumplió. Pero incluso si hubiera tenido éxito, ¿cómo cabrían todos esos Segways en la carretera? Esta fue otra gran preocupación sobre el Segway, e incluso metió a Dean en serios problemas legales. Debido a que el Segway estaba tan adelantado a su tiempo, no estaba claro dónde usarlo. Era demasiado lento para circular con el tráfico, demasiado voluminoso para las aceras, y a principios de los 2000 las ciclovías protegidas eran escasas. La confusión sobre dónde conducirlo llevó al Segway a enfrentar muchas restricciones legales y prohibiciones en muchas ciudades y países. Y a pesar de los extensos esfuerzos de Dean por hacer cabildeo ante los gobiernos, las restricciones se mantuvieron, y con buena razón también. Gracias a lo nueva que era la tecnología, los usuarios primerizos del Segway a menudo se lastimaban porque no tenían idea de cómo usarlos. El Segway estuvo implicado en múltiples incidentes, incluyendo algunos fatales, y fue percibido como un riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas que compartían el mismo espacio. Y después de que George Bush fuera infamemente captado cayéndose de uno en 2003, la percepción pública de que el Segway era un peligro para la sociedad se solidificó. Sin embargo, esa no era la única opinión que el público tenía sobre la creación de Dean. Se podría decir que la razón principal por la que el Segway no logró popularizarse fue lo ridículo que te veías al conducirlo. Era voluminoso, feo y francamente incómodo cuando lo conducías, y esta narrativa se difundió rápidamente en la cultura popular. Programas de televisión populares como Frasier y Arrested Development se burlaron de lo poco cool que era, y fue la interpretación de Paul Blart en Paul Blart, Mall Cop, la que consolidó la imagen ridícula del Segway más que cualquier otra referencia cultural. Se convirtió en el blanco de burlas, y aunque Segway intentó rediseñar su dispositivo para hacerlo más elegante, para Dean estaba claro que no tenía esperanza de volverse popular. Por estas razones y más, el Segway no logró revolucionar el mundo del transporte. Solo estaban vendiendo unas miserables 10 unidades por semana, y para cuando llegó el 2009, Dean sabía que era momento de abandonar su creación. Vendió Segway a un millonario británico llamado Jimmy Heselden, y después de que irónicamente muriera mientras conducía un Segway, la compañía fue finalmente comprada por Ninebot, un competidor chino. Y fueron ellos quienes decidieron descontinuar oficialmente el Segway original el 15 de julio de 2020 gracias a las bajas ventas, los altos costos y las preferencias cambiantes de los consumidores. Aunque el Segway fue un gran fracaso, esta no fue la única vez que una empresa cometió un gran error. ¿Ves cómo Coca-Cola casi destruyó su negocio? Mira este video mío, donde profundizo en la desastrosa historia de New Coke.